Patricia, ¿cómo estás? Bien, Jairo, encantada, me encanta verte. Gracias, me alegra muchísimo estar contigo. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta que tienes? Que me dijiste que querías hablar conmigo. Bueno, son varias preguntas, pero básicamente una que es la que más me tiene centralizando en la mente. Yo sé que la Biblia habla sobre la ley y los mandamientos. Sí. Sin embargo, no sé cómo ubicarlos, quisiera leerlos, así 10 como son conocidos y especificados Ajá. siempre. Y sobre todo comparar y recordar de lo que aprendí en mi niñez. Ah, perfecto, muy bien, muy interesante pregunta. Básicamente, como vamos a ver, vamos a analizar lo que es la ley, lo que son los mandamientos, que están escritos evidentemente en el Antiguo Testamento. Pero para eso me gustaría que fuéramos mirando detalle por detalle, ¿te parece? Sí, me encantaría. Ok, entonces vamos a ver los mandamientos de Dios. Ok. Vamos a mirar el computador que tenemos un estudio sobre esto. Dice, ante todo tenemos que saber algo muy importante y es que todos somos salvos ¿por quién? Somos salvos por Jesús. Porque hay una cuestión interesante que quiero comentarte. Hay muchos grupos que aman al Señor, que dicen que tienen que guardar los mandamientos para ser salvos, y otros que dicen que no, y otros discuten que la salvación es por Jesús solamente. Pero vamos a analizar hasta qué punto tiene que ver la salvación con los mandamientos y si son indispensables o no son necesarios para guardar en este momento. Por ahora tenemos la base que todos somos salvos por Jesús. Veamos cómo el discípulo amado Juan lo define. Él dice claramente en primera de Juan, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra víctima, es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Jesús es un abogado. ¿Cómo te parece? Él está haciendo las veces de un abogado ante el Padre para ayudarnos en nuestros pecados, porque nosotros no podemos hacerlo, necesitamos de Él. Y dice que no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, está defendiéndonos, en otras palabras. Exacto. O sea que tenemos ya eso. Tenemos que hay tres ingredientes aquí. El pecador, está el pecado y está el abogado ante el Padre. Entonces vamos a analizar hasta qué punto Jesús tiene que ver con los mandamientos y qué tiene que ver el pecado en todo este asunto, porque evidentemente los mandamientos nos hablan de pecado. ¿Cómo es que los analizamos? Vamos a mirar todo eso. Para continuar con el análisis, vamos a mirar qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice algo muy interesante, y más bien la palabra dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. O sea, que Dios nos dio a Jesús para que a través de Él tengamos vida eterna. En otras palabras, la salvación es por medio de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? Pero si tú miras en este versículo que estamos observando, hay una palabra que yo enfaticé, que es amor. Tanto fue el amor de Dios. Amó Dios. O sea que vamos a analizar que todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con amor. Y vamos a ver hasta qué punto el amor tiene que ver con la ley o los mandamientos y de qué manera nosotros vemos cuál es nuestra parte con respecto a eso. Entonces vamos a ver un versículo importante que está también en primera de Juan, que dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Volvemos a lo que comentabas hace un momento, basado en el amor. En el amor. Okay. Entonces vamos a sacar una conclusión primero. Dice, Dios es igual a amor, o sea, Dios es igual a amor. Yo hice una ecuación matemática, Dios igual a amor. ¿Por qué lo hice yo en esta manera matemática? Porque si nos damos cuenta, en una igualdad, si comparamos por ejemplo que tú tienes el número 5 y pones igual a 5, no puede ser que 5 es igual a 4.9999, sino tiene que ser 5 igual a 5, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Entonces, por eso, de esa manera, Dios es amor. Eso quiere decir que Dios es igual a amor en todos los aspectos. Entonces vamos a entender algo muy interesante. Si Dios es amor, entonces vamos a ver una cosa muy importante que tenemos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Juan 14:15. Eso nos lleva a otra conclusión. ¿Qué? ¿Amor es igual a qué? A mandamientos. A mandamientos. Si amor es igual a mandamientos, y entonces Dios es igual a amor, entonces ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que mandamientos son iguales a qué? Amor. A Dios también. Y amor. Y amor porque Dios es amor. Exactamente. Okay. Entonces estamos hablando de tres entidades acá. Amor, Dios y mandamientos. Y todos están correlacionados. Son igualdades. Vamos a mirar de esto, cómo nos lo explica la Biblia. ¿Podríamos decir que es un círculo de armonía? Exactamente. Entonces vamos a mirar, para aclarar esto, tenemos que empezar a analizar la pregunta que tú me hiciste. ¿Qué es la ley y qué son los mandamientos? Exacto. Para eso, la Biblia nos define que hay una ley
que es escrita por Dios, otra por Moisés. Vamos a ver, son dos tipos de leyes. La primera es una ley, como tú lo puedes ver, espiritual, son los 10 mandamientos que fueron escritas por el dedo de Dios, según dice la Biblia. Eso lo vemos en Éxodo 32, 6 y 34, 1. Vemos que Dios mismo escribe los mandamientos. Si nosotros ponemos a mirar, es la única parte en la Biblia que no fue escrita por el hombre. ¿Quién la escribió entonces? Dios. Dios se tomó el trabajo directamente de escribir los 10 mandamientos de su propio dedo, para que el hombre tuviera la relación de ¿qué? De amor con yo Dios. recuerdo, claro, de niña me hablaban sobre las tablas, los mandamientos. Exactamente, en dos tablas. Ok. O sea que Dios escribe en dos tablas los mandamientos, pero vamos a analizar algo más, para que entendamos qué es la ley. También hay una ley que fue escrita por Moisés, pero fue dictada por Dios. ¿Cómo así que fue dictada por Dios? Esa ley, ¿dónde la encontramos? Vamos a mirar algunos detalles. Esta ley hablaba, por ejemplo, de sacrificios de animales. Hablaba, por ejemplo, que un cordero sería sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Está en Éxodo 12:5. Habla también esa ley de un santuario. Y dice, por ejemplo, y construye el santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30. Esa ley que es escrita por Moisés también hablaba de fiestas, por ejemplo la Pascua, la fiesta de las cabañas, la de los tabernáculos, etc. Cada una de esas fiestas tenía un fundamento, tenía una finalidad. No las vamos a tocar en este momento, pero son parte de lo que fue escrito por Moisés. Basado en las tradiciones, me imagino, de esa... No, no fueron tradiciones. No, fueron entonces. dictadas Okay. por Dios directamente. Ahora, había unas leyes civiles que hablaban, por ejemplo, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde. Ahora, también nos hablaba esa ley, o nos habla esa ley en la Biblia, de leyes de salud. Cómo el hombre debería permanecer físicamente sano, igual que espiritualmente sano. Podemos leer, por ejemplo, un versículo que dice, dentro de los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerás. Por ejemplo, en el capítulo 11 Levítico explica sobre las comidas o los animales que se deben de comer. O sea, más al detalle. Más al detalle, exactamente. Pero vamos a concentrarnos en la ley de Dios, o sea, la ley escrita por Dios, los 10 mandamientos. Vamos a mirar por qué fueron escritos en 2 tablas y cuántos mandamientos se escribieron en una tabla y cuántos escribieron en otra tabla. Para eso, veamos que esa ley espiritual nos hace entender alguna cosa importante. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a saber y entender por qué Dios nos dio los 10 mandamientos en 2 tablas y de esta manera. 4 en la primera tabla y 6 en la segunda. Vamos a ver.